Uno de los pasajes más conocidos del Evangelio es el de Mateo capítulo 5, versículo 13 a 16. Dice de la siguiente manera: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará el sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Una de las cosas más maravillosas que nos dice la palabra de Dios es que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos luz y tenemos que alumbrar. Y en este pasaje, obviamente, el sujeto principal en realidad es Dios, en el sentido de que tenemos que brillar, tenemos que mostrar nuestra luz para que Dios sea alabado, Dios sea adorado. ¿Por qué? Porque la gente va a ver nuestro testimonio, la gente va a ver la manera en cómo nosotros actuamos, vivimos. Dice aquí que la gente pueda ver nuestras buenas obras, pero que sea alabado Dios por ello, no nosotros, ¿no? Es decir, que cuando las personas se den cuenta de que vivimos de una manera distinta, ellos puedan decir: Dios está haciendo algo en la vida de ellos, y se acerquen a Dios, más que a nosotros, que busquen precisamente a Dios. Porque de eso se trata la vida cristiana, de vivir y demostrar la salvación que Dios nos ha dado. No se trata de hacer alarde de las buenas obras. Jesucristo mismo nos exhorta a no hacer eso, a no tocar trompeta, a no hacer fiesta, a no estar pretendiendo que la gente vea mis buenas obras para yo ufanarme de ello, para pues, sentirme o llenarme de orgullo, de vanidad. Por el contrario, se trata que en nuestra vida justa, en la vida cotidiana, en lo que hacemos cada día, la gente pueda ver algo diferente, algo mejor, y alabe al Señor por ello. Y es que algo importante que tenemos que entender, hermanos, es que la salvación siempre tiene una dimensión comunitaria. Siempre hablamos de que la salvación es personal, y es cierto, cada uno de nosotros toma una decisión por Cristo. Nadie puede salvar al otro si uno no hace una decisión por Cristo. Pero al final de cuentas, las repercusiones de la salvación siempre son comunitarias. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestra salvación va a impactar de alguna manera la vida de los que están a nuestro alrededor, sean familiares, sean conocidos, vecinos. De alguna manera, nuestra conversión, nuestro ser cristiano, nuestro nuevo nacimiento, nuestro ser luz, debe impactar la vida de los demás. En Isaías capítulo 58, del versículo 6 en adelante, se habla también acerca de la luz que nosotros tenemos que ser, cómo tiene que brillar nuestra luz delante de los demás. Pero resulta muy interesante que en esta porción de Isaías capítulo 58 se habla de una manera muy concreta acerca de estas buenas obras de las cuales habla Jesús en Mateo capítulo 5. ¿Cómo es que el cristiano tiene que vivir? En primer lugar, allí en Isaías capítulo 58, versículo 6, hay un reproche. Dice el texto de la siguiente manera: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. El profeta, Dios a través del profeta está haciendo una crítica a la religiosidad del pueblo de Israel. Está hablando acerca del ayuno y el pueblo observaba su ayuno, dejaba de comer, es más, hasta publicaba su ayuno, ¿sí? Y tendían a mostrar su dolor, su aflicción. Justo lo que el Señor Jesucristo dice que no tenemos que hacer era lo que estaba haciendo el pueblo. Y Dios les recrimina, y les recrimina de una manera fuerte. Dice, en otras palabras, Dios les dice: ese ayuno, ¿de qué les va a servir a ustedes? ¿Sí? No sirve de nada. Ahora, lo importante del ayuno, residía en que el ayuno, desde el Antiguo Testamento y actualmente ahora, es un medio, es una disciplina espiritual a través de la cual nosotros podemos entrar en contacto con Dios de una manera muy especial.
donde nosotros declaramos, confesamos nuestra necesidad que tenemos de Dios aún por encima de las necesidades más vitales, como sería la necesidad de alimento. Nosotros nos abstenemos de todo lo demás para llenarnos de Dios. Entonces el ayuno tiene su importancia en términos de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. El problema del que nos está hablando aquí el profeta Isaías, que Dios habla a través del profeta Isaías, es que están siendo religiosos, están observando el ayuno, pero están siendo completamente injustos con sus semejantes. Están oprimiendo, están poniendo cargas, están abusando del prójimo. Así que esta situación básicamente lo que está provocando es que está siendo un estorbo espiritual. De nada sirve ser una persona religiosa aparentemente espiritual, ¿sí? Tener una relación vertical con Dios aparentemente intensa, si en mis relaciones horizontales las cosas están del nabo, están perdidas. Ambas relaciones importan, y ese es el problema con el pueblo de Israel. Había un estorbo espiritual, y eran básicamente tres áreas en las que el pueblo estaba fallando en esta porción de Isaías capítulo 58. Uno tiene que ver con la injusticia, la otra con la falta de misericordia y la otra con la falta de devoción. Estas tres áreas son las que les estaban causando este problema y que básicamente estaban provocando que la vida del pueblo, con todo y su religiosidad, con todo y sus fiestas, con todo y la algarabía y que conocían la palabra de Dios, en realidad fuera una vida opaca, una vida oscura, una vida que no transmitiera absolutamente nada de bendición, de salud, de vida a otras personas. Y eran estas tres áreas. La primera de ellas era la injusticia. Dice Isaías 58, versículo 8 y versículo 9, ya se leyó hace unos momentos, Nicky nos hizo el favor de leer esta porción de la palabra. Dice, así procedes, si así procedes, o sea, si liberas, si compartes tu pan con el hambriento, si das refugio a los pobres, vistes al desnudo, no dejas de lado a tus semejantes, dice, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás al Señor y responderás, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. El contexto en el que se escribe Isaías 58 es importante recordarlo, hermanos. El pueblo está ya regresando del exilio y había la promesa de Dios de que después de varios años de estar en el exilio, Dios iba a regresar y Dios estaba cumpliendo la promesa. Y evidentemente en lo que llegaba a esa situación el pueblo tenía mucho fervor, mucho anhelo, mucha esperanza de regresar y no ser los mismos que antes eran. Recordemos cuál fue la causa por la que Dios los disciplinó de esta manera. Fue porque se alejaron de Dios y porque en ese alejamiento de Dios empezó a haber corrupción, violencia, crímenes, de todo, ¿sí? Abuso social, abuso familiar. Tuvo una sociedad completamente descompuesta, porque su fe estaba descompuesta. Y entonces el regreso suponía una nueva oportunidad para volver a comenzar de nuevo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Estaba regresando exactamente a las mismas prácticas. Y aparentemente su vida devocional o espiritual ya era distinta. Si se dan cuenta, ya en el regreso ya no se habla de Moloch, ya no se habla de Acera, no se habla de Baal. ¿Sí? Aparentemente el exilio sirve para que el pueblo reflexione en su fe con Dios y lejos de dejar ellos la fe, refuerzan la fe y por fin desechan la idolatría, dejan a otros dioses. Pero hay un factor del que no se despojan y es que aunque ya no son idólatras, siguen siendo profundamente injustos, voraces, arrogantes, llenos de ambición malsana, ambición en términos negativos. Así que las cosas en el regreso no estaban bien y por eso el profeta Isaías les reclama y les dice, ustedes son injustos, ¿sí? Dice, ustedes tienen que desechar el yugo de opresión. Y aquí se refiere de una manera muy específica de la gente que abusaba de sus hermanos judíos. Había gente que regresaba y tenía
pues el recurso económico para establecerse bien. Había quienes no lo tenían, y de pronto estos que no los tenían que pedir prestado. Y la palabra de Dios dice que el pueblo tenía que prestarse, pero no tenían que cobrarse intereses. Sin embargo, el pueblo de Israel es lo primero que hizo: empezó a cobrarle intereses a sus hermanos, y empezó a endeudarlos, y empezó a oprimirlos y a abusar de sus propios hermanos judíos. Y eso es precisamente lo que Dios les está recriminando. Y probablemente nosotros estamos en una situación bien distinta, no hemos pasado por una situación de este tipo. Sin embargo, recordemos algo: siempre, en cualquier lugar, en cualquier relación que nosotros tengamos, vamos a tener una cota de poder sobre alguien. Dentro del matrimonio, alguno de los cónyuges tradicionalmente se piensa que es el varón, pero no necesariamente, puede ser al revés. Muchas veces pasa que el que lleva el recurso económico es el que tiene pues las decisiones de lo que se hace en casa, padres con hijos, hermanos entre hermanos, ¿no? Los niños, algunos dicen, pues amolados, los hijos menores, pues igual está el gato, está el perro, no lo sé, ¿sí? Pero siempre estamos en relaciones así, donde nosotros estamos puestos en autoridad sobre alguien más. Y la responsabilidad que nosotros tenemos, hermanos, es de no abusar de esa autoridad que Dios nos ha dado y que es legítima. Pero tenemos que ejercerla para ser de bendición y no para oprimir a otros, para no violentar a otros. Sí, la violencia se ha incrementado de una manera impresionante en nuestra sociedad. Se está haciendo visible toda la violencia que se está generando al interior de los hogares, de las familias. Ya no solo es la violencia por el narcotráfico, por el robo, el secuestro, ¿sí? Que ciertamente también se está incrementando. Es la violencia al interior de las familias, y es más común de lo que nosotros no pensamos. Sabemos que existe más de lo que nosotros decimos, ¿sí? Y nosotros como cristianos no podemos participar de eso. Tenemos que dejar de lado, si realmente queremos que nuestra luz, dice aquí, despunte como la aurora. Si realmente queremos eso, tenemos que dejar eso, tenemos que dejar el abuso. El dedo acusador precisamente se refería a eso. ¿Sí? Cuando tú le señalas a alguien porque tienes el poder y abusas de otra persona, dice Dios, debes dejar eso a un lado. La lengua maliciosa seguramente tiene que ver con un contexto de juicio, ¿sí? De hablar mal del otro para obtener un beneficio, o probablemente significa sencillamente hablar de una vida espiritual. Yo soy cristiano, leo la Biblia, Dios aquí, Dios allá, y se nos llena la boca de Dios. Pero cuando revisamos las relaciones con nuestros semejantes, de pronto resulta que no somos buenas personas. De pronto resulta que no somos buenas personas. Y eso no es correcto. El apóstol Pablo dice que nuestra gentileza debe ser conocida por todos. Y ser gentil significa ser una persona afable, una persona recta, correcta, buena, delante de todos los demás. Así que lo que tenemos que dejar, si queremos que nuestra luz brille realmente, es la injusticia. Pero también nos habla de la falta de misericordia. Isaías 58:10. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será la noche. Lo he dicho en muchas ocasiones, el mero hecho de ser cristianos ya nos hace responsables, y nos hace más responsables que aquellos que no conocen a Cristo. La salvación trae responsabilidad. Siempre pensamos en los beneficios de la salvación, que cuando muera esté en el cielo, que la bendición de Dios esté sobre mí, su protección, y eso es cierto y eso es bueno. Pero la bendición también trae responsabilidad. La salvación implica una responsabilidad, y como cristianos nosotros somos responsables. Hermanos, miren, el padre le pide cuentas a sus hijos, no le pide cuentas al hijo del vecino. El hijo del vecino puede hacer lo que se le pegue su gana, pues ni modo, es el hijo del vecino. El papá le va a pedir cuentas a sus hijos. El Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. El autor de la carta a los Hebreos dice que es fundamental que la disciplina comience por la casa, y está hablando precisamente de cómo Dios nos exige a nosotros como hijos. Y tenemos una responsabilidad para con el desvalido, para con el pobre. Si nos damos cuenta aquí, Dios es muy claro. No está cuestionando la razón por la que el pobre es pobre, no está cuestionando si hace o no hace.
Lo que está diciendo es que tú has sido falto de misericordia para con el necesitado, para con el enfermo, para con el abatido. Mis hermanos, no podemos cerrar nuestros ojos ante la necesidad. Y cuando hablo de necesidad, no solo es la necesidad económica, estamos hablando de necesidad espiritual, necesidad emocional, ¿sí? La necesidad afectiva que muchas personas tienen. Tenemos que mostrar misericordia, mis hermanos, ante las situaciones de desgracia, de dolor, de necesidad. No podemos ser neutrales. Si queremos que nuestra luz, dice, harás entonces brillar tu luz en las tinieblas, tenemos que buscar ayudar a los necesitados. Es nuestra responsabilidad como cristianos, mis hermanos. Pero también es importante entender que Dios está recriminando la falta de devoción del pueblo. Isaías 58, versículo 13, dice: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles. El sábado era muy importante para el pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles, no tenemos por qué guardar el día de reposo. Pero el principio queda allí, hermanos, ofrecer al menos un día a Dios, un día de devoción a Dios, ¿sí? Y lo que estaba haciendo aquí el pueblo de Israel es que básicamente estaban diciendo que era más importante el dinero, los negocios, que Dios. Dios les había dicho: tienen 6 días para realizar sus negocios, sus trabajos, para esforzarse. Un 7º día ustedes van a descansar, porque yo descansé al momento de hacer la creación. Ustedes también deben descansar. Pero no solo era el descanso físico, era el descanso en Dios. El sábado era la oportunidad, el día de reposo era la oportunidad para que el pueblo estuviera en comunión íntima con Dios. Este tiempo especial. Yo me imagino a Dios esperando toda la semana. Y no es porque a lo largo de la semana no tuvieran comunión, pero había un día especial en el que todo el pueblo debía volcarse a Dios. Y me imagino a este Dios esperando para que llegara el día de reposo. Y llegaba el día de reposo y el pueblo buscando otras cosas, dándole prioridad a otras cosas. Y eso es lo que está diciendo Dios, ¿sí? Que este tiempo especial que Él había apartado para estar con su pueblo, el pueblo lo despreciaba. Era un rechazo a Dios. Era decirle básicamente a Dios: hay cosas más importantes que tú. El quehacer, el lavar la ropa, el trabajo, los negocios. Hay muchísimas cosas más importantes que tú. Eso es decirle a Dios. Eso se le dice a Dios cuando uno no observa un día de reposo para estar en comunión con Dios. ¿Cómo queremos que nuestra luz brille, mis hermanos? Si la gente puede ver que Dios no nos importa lo que decimos que nos importa. Es contradictorio. Dios les recrimina al pueblo su falta de devoción. Y dice: se va a manifestar tu luz. Y miren, es precioso lo que dice esta porción, de verdad, porque nos muestra las áreas en las que la salvación se manifiesta. ¿En qué áreas? Uno es sanidad a la vida, ¿sí? Dice Isaías 58:8: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Sanidad a la vida. Y estamos hablando de una salud holística, completa, hermanos. No solo de la salud física, sino una salud familiar, una salud emocional, ¿sí? Una salud espiritual, una salud que abarque cada área de nuestras vidas. Dice: si tú haces eso, va a haber sanidad en tu vida. Es una promesa que nos da Dios. Nos promete también una cercanía especial. Escucha bien, Isaías 58:9: llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Siempre y cuando, dice, deseches el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Una cercanía con Dios. No un Dios que esté lejos, un Dios que esté cerca. Y en el momento en que tú pidas ayuda, en el momento en que yo clame a Dios, Dios va a decir: aquí estoy cerca de ti. Pero tienes que dejar esto para que tu luz brille. La salvación se manifiesta también, hermanos, como guía espiritual. Dice Isaías 58:10: si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche.
algo en lo que no reparamos es que en este versículo el enfoque de la luz está en bendición para nosotros, a diferencia de lo que está diciendo Jesús en Mateo capítulo 5, donde nuestra luz brilla a los demás para que los demás vean, ¿sí?, lo que Dios hace a través de nosotros. En este caso específico, lo que está diciendo es: yo te voy a guiar. Si en tu vida hay oscuridad, hay tinieblas, tu luz va a brillar y no vas a tener miedo y vas a poder caminar y vas a tener sabiduría para hacer lo necesario en medio de cualquier situación. La guía espiritual que nos da nuestra luz brillará aún como si fuera mediodía en medio de las tinieblas, hermanos. Dios promete darnos fuerzas. Isaías 58:11: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras secas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. El Señor promete esto. Lo mismo promete en el Salmo 1: seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Sí, lo que emprendamos vamos a prosperar y el Señor va a estar con nosotros, fortaleciéndonos, dándonos vida. Mis hermanos, el Señor promete restaurar también nuestras vidas. Isaías 58:12: tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamada reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. ¿Qué cosa en nuestras vidas, hermanos, tiene que ser restaurada? Quizás es tu familia, quizás es tu matrimonio, quizás es tu trabajo, quizás son tus sueños, tus proyectos, quizás es tu autoestima. ¿Qué cosas tienen que ser restauradas? Dios dice: si tú haces esto, dejas la injusticia, si empiezas a mostrar misericordia hacia el necesitado y te vuelcas en devoción a mí, yo te voy a mostrar cómo vas a ser restaurado en cada área de tu vida. Es una promesa que Dios nos da. ¿En qué áreas tenemos que ser restaurados, hermanos? Y al final Dios dice: si tú haces esto, vas a ser feliz. Vas a ser feliz, vas a tener alegría. No más vidas grises, mis hermanos. Isaías 58:14: entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te hará cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. La alegría de vivir, mis hermanos, ya no vidas grises, ya no vidas tristes, ya no vidas de depresión, sino vidas con propósito, con sentido, vidas gozosas, vidas de alegría, que empecemos a disfrutar la herencia que Dios nos ha dado, la herencia espiritual, la herencia ministerial, la herencia material, ¿por qué no? Toda la herencia que Dios nos ha dado a través de su salvación, dice: tú la vas a disfrutar y te vas a gozar, te vas a deleitar, va a ser un tiempo feliz tu vida. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, pero el tiempo que estemos en esta tierra, que sea una vida dichosa, una vida feliz, y que esto se extienda por la eternidad. Dios espera, mis hermanos, que nuestra luz despunte como la aurora, que brille, que se levante. Dios es nuestra luz, pero nosotros tenemos que responder a su mensaje. Te voy a pedir que cierres tus ojos en estos momentos. Ciérralos, por favor. Y me gustaría que fueras honesto, honesta contigo mismo. Quizás ha habido actitudes injustas tuyas para con los tuyos, para con tu familia, para con tus hermanos en la fe. Quizás para tus empleados, quizás para la gente que trabaja contigo. Quizás has hablado mal de ellos, los has violentado, les has hecho daño, física, emocional, verbalmente, yo no lo sé. Mira, es momento de cambiar eso, de hacer un compromiso con Dios y decir: Señor, ya no quiero eso. Quizás simplemente no has pensado en la necesidad de otros. Y quizás nos hemos enfocado solo en nosotros, nos hemos vuelto egoístas y no nos interesa lo que vivan los demás. Las personas que se sienten solas, las personas que tienen miedo, que no tienen esperanza, las personas que no tienen alimento. Y nos cerramos a la misericordia. Mira, Dios nos habla que dejemos eso por el mero hecho de ser imitadores de Cristo, por ser cristianos.
necesitamos imitarlo también en eso, ser misericordiosos con los demás. O quizás has profanado tu día de reposo. Quizás has dejado a Dios al último. Y en la mente tú dices, no, sí, Dios es el primero, pero en tu tiempo Dios es el último, en tu energía Dios es el último, en tu compromiso Dios es el último, en tu concentración Dios es el último, en tu ofrenda, en tu diezmo Dios es el último. Dios espera que Él sea el primero, que inunde cada parte de nuestra vida. Yo te invito a que hagas un compromiso. Señor bendito, tú nos has mostrado que tu salvación trae muchísima bendición a nuestra vida. Pero Padre, también nos hablas de las cosas que tenemos que hacer y las que tenemos que dejar. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nos guíe por el camino correcto. Aquí está nuestra vida, Señor. Queremos entregarla en adoración a ti. Queremos servirte a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.